Gloria a Jesús, Dios les bendiga, amados y amadas, en esta hermosa mañana. Amén. Mañana que el Señor nos ha regalado. Sí. Gloria sea el Señor. Hoy es domingo, día del Señor. Así que nos regocijamos, nos alegramos de que estemos aquí en su casa para adorarlo y bendecirlo. Gloria sea el Señor. Así que les invito a que se pongan sobre sus pies. Vamos a encomendarnos a este Padre Celestial, Dios Trino, gloria sea el Señor. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has tenido cuidado de nosotros y sigues teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Señor, gracias porque aún antes de nacer, Señor, ya tú tenías ese cuidado para cada uno de nosotros. Señor, haznos sensible a tu voz. Haznos sensible, Dios mío, a escuchar tu voz bendita, Dios mío, y no tan solamente escucharla, sino obedecerte, que a veces se nos hace difícil, Dios mío, pero darnos corazones sensibles y dispuestos, Señor, a hacer tu divina y santa voluntad. Señor, aunque no la entendemos a veces, Señor, pero que estemos dispuestos a hacer tu santa y divina voluntad, Dios mío, porque en tu voz hay propósito. Señor, porque tú lo que has dispuesto para cada uno de nosotros es la vida eterna, pero nos toca a nosotros, Señor, trabajar por ella. Gracias, Señor, por mis hermanos y por mis hermanas. Gracias por este día hermoso, Señor, que tú nos permites estar en tu casa para alabarte y glorificarte. Gracias, y precisamente, Señor, en este momento pedimos por esta clase bíblica, Señor, que vamos a dar inicio, que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, Dios mío, y que podamos ser hacedores cada uno de nosotros de tu palabra. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Seguimos depurando el libro de Deuteronomio. Que mucho hemos aprendido de este libro. Gloria sea al Señor. Siempre, ¿verdad? Recordando que todo lo que está en el libro de Deuteronomio, ya Dios se lo había manifestado a esta generación que había salido de Egipto, que era una generación de esclavos, era una generación que estaba mitad y mitad. ¿Me explico? Porque dice Juan, aguante, como que a mitad. Porque había unos que conocían de Jehová, pero como eran esclavos en Egipto, adoptaron esa ideología religiosa de Egipto de adorar ídolos. Así que Dios escucha el clamor de su pueblo, aunque ya Dios le había profetizado al padre Abraham esa situación del pueblo que iba a ser esclavo en Egipto. Y le dijo tiempo y todo. Así que esa palabra profética que Dios había dado, ya en el cumplimiento de un alrededor de 430 años que estaba en Egipto Israel, Dios levanta a Moisés con mano poderosa y se lleva a ese pueblo a esa tierra prometida. En ese transcurso de tiempo, Dios lo fue, ¿verdad?, preparando para esa entrada a esa tierra prometida, intentando que esos seres humanos cambiaran su mentalidad de esclavo y su mentalidad de adorar a otros dioses. Y Él se revela como el yo soy. Le costó al pueblo. Le costó tanto a ese pueblo que salió de la tierra prometida que todas las personas mayores de 20 años, ¿dónde quedaron? Muertecitos. Solamente por algo tan simple, yo digo simple entre comillitas, por la desobediencia. Porque miren, mis hermanos y mis hermanas, que mucho se nos enfatiza a nosotros lo que es ser obediente. Y ser obediente es sencillo, pero a la misma vez, dentro de nuestra naturaleza humana, no nos gusta. ¿Por qué? Porque para ser obedientes hay que negarnos al yo. ¡Wow!
Y nosotros no queremos negar a nuestro yo. Es lo que yo entiendo, es lo que yo creo. Aún en el 2025 leemos las Sagradas Escrituras. Escuchamos a los predicadores trazando la palabra, pero nosotros nos quedamos estacionados. Es lo que yo creo. Ah, sí. Entonces, a mayor conocimiento que tenemos en la palabra, creemos que tenemos una licencia para pecar. No, porque es que Dios me ama tanto que Él me va a perdonar. Entonces le estamos fallando a Dios a conciencia. Dios nos da unas instrucciones que están en el manual llamada Biblia, pero no nos gusta hacerle caso a Dios, no nos gusta obedecer a Dios, y siempre pensamos que tenemos un tiempo para arrepentirnos y ser salvos. Estamos fallándole a Dios. Estamos fallándole a Dios. Y Dios, estos estatutos, parte, porque los hemos depurado, la hermana Marta se ha encargado también de darle a todos estos mandamientos que ya Dios se lo había dado a esa generación que quedó postrada en el desierto, enterrada. Claramente. Los menores de edad sí habían escuchado. Sí habían escuchado. Pero imagínense una mentalidad de nene, que mientras Dios estaba hablando y manifestándose, pues, ellos, algunos tendrían, ¿verdad?, esa capacidad de que Dios es Dios, pero otros en jueguito, nada que ver. Así que Moisés, como buen líder, antes de que el pueblo, ese pueblo naciente, entrara a la tierra prometida, toma su tiempo para recapitular lo que ya Jehová Dios le había mostrado a este pueblo saliendo en ese transcurso de 40 años en el desierto. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Una de esas cápsulas, vamos a llamarla así, de esos mandamientos que ya Dios le había dado al pueblo, y vuelve Dios a informarle, a decirle: tienes que hacer esto. Miren, mis hermanos y mis hermanas, Dios nos habla, Dios nos dice cuál es el camino, y sabemos que el camino para llegar a la vida eterna se llama Jesucristo. Una persona que acepte a Jesucristo hoy y se muera, va derechito al cielo. Me explico, al paraíso, a ese lugar de descanso, esperando el rapto del Señor. Bien, esa persona que fallece, wow, me llegó ahora y se retiró. No, que fallece, no muera, no ve a Dios Padre, va a un lugar de descanso. Bien, esperando el rapto del Señor, y después ahí, entonces todo el mundo, pues, vamos a disfrutar de esa, ¿verdad?, en plenitud, todo lo que la palabra ha revelado, lo que vamos a disfrutar y a tener. El pueblo de Israel, como todos nosotros, porque yo le he dicho, la conducta del ser humano es repetitiva, no importa qué nación, qué época. El ser humano es ser humano. Eclesiastés dice que no hay nuevo nada bajo el sol. Todo lo que ocurre ya ha ocurrido ya antes. Bien, y el ser humano sabe, está la palabra, y más los puertorriqueños, les remito a nosotros como iglesia, sabemos cuál es la palabra del Señor a través de la Sagrada Escritura. Pero ¿qué pasa? Todo depende de ti y de mí, si obedecemos o no obedecemos. Todo depende de nosotros. Aquí no es la culpa del pastor, de los líderes, de mami, de papi, que no me instruyeron bien. Esa es responsabilidad tuya, mía, es mía. Cuando nos encontremos con Dios, no vamos a echarle culpa a nadie. ¿Por qué? Porque es nuestra culpa.
Así que yo la hago y todo lo que yo haga son mis consecuencias. Son mis consecuencias. Así que el tema de esta mañana, ¿cómo es, hermana Eugenia? Compartiendo la bendición de Dios. Compartiendo la bendición de Dios. Y cuando hablamos de compartir, ¿qué hablamos de compartir? Cuando decimos vamos a compartir, ¿qué es eso? Algo que yo tengo y que yo también quiero dar a otro. Bien, muy bien. Ceder también. Ajá, compartir. Está bien todo lo que me están diciendo. Cuando usted tiene algo, y casi siempre, ¿verdad? Las mamás, las amas de casa, hacen comiditas en días especiales, el arroz con dulce, ¿verdad? Dice, ay, voy a compartir, voy a darle, ay, mira este mi amiguito, mira el vecino que le gusta tanto esto, vamos a dar. Así que cuando hablamos de compartir, como han dicho ya, es de dar lo que uno tiene al prójimo. Y prójimo es todo el mundo que no es uno. Y es tu familia y no tu familia. Aún hasta tu enemigo, entre comillitas, porque se supone que usted y yo como cristianos no tengamos enemigos, ¿verdad? Pero hay personas que ellos se ven que son nuestros enemigos, pues, eso es otro cantar. Pero a todo aquello que no es usted es su prójimo. Así que compartiendo la bendición de Dios. Afirmación fundamental de hermana Edith Torres. Los mandamientos de Dios procuran que su pueblo viva con una disposición y voluntad abierta a reclamar la gracia y el cuidado divino hacia los demás. Amén. Así que los mandamientos de quién? De Dios. Esos preceptos de Dios, esas ordenanzas que Dios da, procuran que su pueblo viva ¿con qué? Con una disposición y voluntad. Dios nos da unos mandamientos, unas ordenanzas, unas disposiciones para que usted tenga esa voluntad, esa disposición abierta a reflejar la gracia y qué? Y cuidado divino. Hacia los demás. En español, las bendiciones que Dios te da no es tan solamente para ti. Tienes que compartir. Tenemos que tener como cristianos, como hijos de Dios, un corazón bondadoso. Mire mi hermano y mi hermana, si somos cristianos que se nos note, que no andemos con los codos. Eso es un árbol, ¿verdad? Pueblerino. Cuando decimos que andamos con los codos es que, ¿cómo? Su codo es tan duro. Duros, son tacaños. Ajá. La intención de compartir es la de hacer voluntariamente sin esperar nada a cambio. Correcto. Esa intención de que voy a recibir. Correcto, hermana mamita. Cuando nosotros tenemos, y fíjate esto, ahí entra también, yo podría incluir los que tienen el don de servicio. Eso no lo tiene todo el mundo. Son personas que les encanta ayudar. Miren, ayudan a todo el mundo sin mirar nada, y sea dinero, sea comida, sea llevarlo a un lugar, y no están buscando de qué me vas a recompensar. Yo te hago un favor y tú me das otro favor. Nosotros como cristianos tenemos que tener corazones amorosos, dadivosos, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Tenemos que tener corazones generosos. Así que si Dios me bendice, no es para yo tenerlo yo para disfrutar las bendiciones de Dios, no. Yo tengo que mostrarle a Dios, a los demás, dándole daño. Si cada uno de nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón,
Las personas tienen que ver que Dios mora en nuestros corazones. Y una de las maneras de yo mostrar que yo tengo a Dios en mi corazón es dando. Cuando yo veo la necesidad, suplir. Y yo agradezco a Dios que nuestra congregación, por esa área, ¿verdad?, tenemos ese ministerio de que está pendiente a las necesidades, no tan solamente de nuestra congregación, sino también de afuera. Mire, hermano, y que calladito lo hace, calladito. Y uno ve siempre, ¿verdad?, ese una vez al mes trayendo sus compras, sus ofrendas para suplir necesidades. Hay que continuar haciéndolo. Versículo para meditar, hermana Jacqueline. Ok, hermano Joel. Ok, Lidia. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando, estoy hoy. Eso lo vamos a estudiar, ¿verdad? Lo vamos a depurar un poquito más adelante. Estamos en la lección 9, página 46 ahora, ¿verdad? Del expositor del leccionario bíblico del alumno. Estamos entonces en la introducción de la clase y vamos a permitir a nuestra hermana Beatriz fuerte y claro. Página 46. Específicamente en el área de manejo de las deudas, la pobreza y la servidumbre. Lo que se pide a Israel con relación a estas cosas, estaremos describiendo una lección, constituye un reto para la iglesia de hoy. Nos obligará a reflexionar sobre el hecho de que nuestro mensaje es tan poderoso como la subsistencia de la organización en cumplimiento a estos mandatos. Es la proclamación de liberación y alivio de la carga que nos impone esta sociedad donde vivimos. Amén. Eso es verdad, de un resumen, un extracto de lo que habla y presenta el libro de Deuteronomio, capítulo 15, que ese es el capítulo que estamos, ¿verdad? Ya comenzamos a estudiar. Así que en Biblia, hermano, porque no todo está en el expositor, por favor, abran sus Biblias, capítulo 15 del libro de Deuteronomio. Sabiendo que es el último libro del Pentateuco, sería el quinto libro, ¿verdad?, comenzando las Sagradas Escrituras. Estamos entonces en el tema número 1, el año para perdonar las deudas. Y vamos a ver del versículo 1 al 3, deudas perdonadas, y el versículo 4, la razón para este mandamiento, o para el mandamiento. Así que vamos a leer de corridito del versículo 1 al 4, y vamos a pedir a nuestra hermana Milka, por favor. Cada 7 años habrá remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su mejor todo aquel que hizo un propósito, Empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no la demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. El extranjero demandará el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere es tuyo, y lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra, que Jehová tu Dios te dará por heredad para que tomes en posesión. Amén.
Así que Moisés le dice al pueblo de Israel que cada cuántos años, Cada 7. cada 7 años, ¿qué iba a ocurrir? Y que es una remisión, hermana Esperanza. De devolver la devolución. Ajá, remisión, hermano Rubén. Perdón de deuda. Perdón de deuda, ajá, remisión, por ahí, ¿qué más podemos añadir? Remisión. Bueno, los rescates, que lo perdió. Bien. Así que cuando hablamos de una remisión, hablamos de un perdón, hablamos de una absolución, hablamos de lo que decimos de un indulto. Bien, cada 7 años. Ahora, ¿qué se iba a ir a remisión o qué se iba a perdonar? Se iba a perdonar las deudas. Las deudas que podía adquirir un judío. Miren, mi hermano, la pobreza siempre ha existido. Bien, la pobreza desde ahora. La pobreza siempre ha existido. Tanto que Dios, dentro de las instrucciones que le dejó al pueblo, dejó estas leyes de remisión de cada 7 años o del año sabático. Y lo que incurría en este año sabático era, número 1, una de las cosas era perdonar las deudas. Este año sabático ya estaba destinado por Dios. Por ejemplo, vino una persona, estaba en necesidad, y va a esta persona que es pudiente, bien, que tiene buenos recursos, y pide prestado cierta cantidad de dinero. Pudiese también ser granos para sembrar la tierra. Bien. Así que habían distintas formas por qué, ¿verdad?, pedir que las personas se podían endeudar. Y tenía ese lapso de tiempo, 7 años para pagar. Pero ¿qué ocurre? Que ese año sabático ya estaba declarado por Dios. E Israel iba contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí estaba ese año sabático, ese año de remisión. Las deudas eran perdonadas y comenzaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero si había una persona que en el 5.º año necesitaba, va y pide a su hermano judío préstamo, y ese hermano judío le prestaba, vamos a verlo en nuestros términos, necesitaba $10,000 en el 5.º año, porque ya solamente tenía ese 5.º año donde ellos lo podían prestado. El 6.º año y ya el 7.º arrancaba con libre de deudas. Y una de las cosas que presenta este mandamiento era que esa persona que fuese pudiente, que tuviese recursos, tuvieran corazones generosos y no miraran qué tiempo de ese año sabático estuviese ya por redimir esa deuda, sino que prestara. ¿Me siguen? ¿Me hago entender? Porque miren, volvemos otra vez a lo mismo. Tenemos y adquirimos en posesiones, tierra, dinero, con nuestro esfuerzo. Porque el que tiene es que lo ha trabajado.
Dígame sí o no. Es que lo he trabajado. Entonces, podemos decir, ¿por qué una persona no es pudiente? Podemos dar 20.000 razones. Entre la salud, que no puede trabajar, que las puertas se le cierran, porque miren mis hermanos, todo eso pasa. Mala administración. Y también está el que no le gusta trabajar. Punto, se acabó. El año del Señor hay de todo. Hay de todo. Y este mandamiento, esta ley nueva, al que el que ha trabajado, que se le haga las cosas difíciles, préstale. Aquel que fue de enfermedad, préstale. Pero el que no le gusta trabajar, no le preste. No, esto era aquel que venga donde ti, dale. Si tú tienes y alguien tiene necesidad, tienes que suplir esa necesidad sin mirar el tiempo de remisión de deudas. Mira, Guante, obviamente, ¿verdad? Porque esto ocurre en el Antiguo Testamento, pero lo traemos a lo que es la bendición de la gracia de Dios en el Nuevo Testamento. Y recordamos la parábola de Jesús cuando habló de aquel hombre, aquel dueño de esta propiedad que sale a buscar obreros. Y entonces va a la primera hora de la mañana, a la tercera hora, ¿verdad? Que eran las 9 ahí, y consigue estos obreros y les dice, les voy a pagar un denario. Y así estuvo, pero aún a la 11ª hora, cuando faltaba solamente 1 hora para terminar el trabajo, contrata gente, cuando empieza a pagar, empieza por esos últimos y le paga lo mismo que aquellos que sudaron un montón. El reino de los cielos funciona distinto a cómo funciona la tierra. Y aún desde el Antiguo Testamento vemos el amor de Dios y la gracia de Dios. Porque aún cuando yo hubiera trabajado mucho, y aun cuando yo hubiera hecho todo mi esfuerzo, tengo que reconocer que la fuerza quien me la dio fue Dios, quien me dio la salud fue Dios, ¿verdad? Y que todo, como dice el Salmo 24, le pertenece a Dios. Y tenemos que tener corazones agradecidos. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos dar. Y a veces otros pudiesen mirar y decir, no, porque yo he dado tanto y yo no he visto a Dios obrando, ¿verdad?, en favor mío. Pero mira, mi hermano, la salud que Dios nos da, el que nuestra familia esté bien, el que estemos bajo techo, el que estemos disfrutando de unos beneficios, que a veces se nos cierran las puertas y de momento abierta y uno dice, wow, es que yo me lo merezco. Y lo vemos ahí, que ha sido la misericordia de Dios, que ha sido el sustento de Dios. Así que este mandamiento le estaba diciendo al pueblo de Israel, no importa si es en el año 1, en el año 3 o en el año 5, de ese año, de que se cumple ese año sabático, si viene uno a buscar porque tiene necesidad, tienes que darle. Y darlo, como decía nuestra hermana Mamita, con un corazón generoso, sin ver qué me vas a dar. Y claramente, miren mis hermanos, si cogemos prestado, también tenemos que pagar. Porque mire, el bien horrible, eso da mal testimonio. Que nosotros como cristianos agarremos deuda y seamos malos pagando. Hermano, usted está mostrando que Jesús en su corazón no está ahí admirando como es. Y mire que muchos cristianos se endeudan y son morosos pagando. Yo he aprendido. Yo cobro y diezmo yo no saco. Pero entonces a veces, hasta una vez le pregunté a la hermana Marta, yo te pagué yo tiempo porque como que a uno se va. Que entonces yo opté, cuando yo
cobro mi cheque, cuando yo pago diezmo, escribo diezmo, ok. Ya yo sé que ahí lo dije en mes. Si el sobre no dice, y ya esa es una costumbre que agarré, y tuve una salida, no había diezmado, pero los diezmos ya estaban ahí. Sé que cuando mi hermana cogió 3 sobrecitos de diezmo ahí. Porque mire, he aprendido que de lo primero que yo tengo que hacer cuando yo cobro mi cheque es mis diezmos. Primero Dios y después yo hago bolsillos. ¿Qué son bolsillitos? Pues entonces yo hago bolsillitos para la gasolina. Tanto para la gasolina, ya la ofrenda, lo que son, ¿verdad? El amor cristiano y misionero, ya yo lo envío también con los diezmos, pero ofrendo aquí también. Pero para mí esas son ofrendas especiales que yo no puedo faltar. Entonces, como ando así con el sueldo estiradito, porque mi hermano todo está caro. Así que yo esas ofrendas que para mí son importantes, las dejo ahí para no faltarle al Señor. Y después acá pues yo ofrendo. Pero esas ofrendas especiales que son de misionero y amor cristiano, eso ya está ahí. Y empiezo a hacer el bolsillito, mira, hasta para la cuña hago el bolsillito. Si yo quiero este gustico ahí, y mire, y si tengo algo, no chequeo, no tengo, no me excedo. Pero hay muchas personas que viven sobregirados. Entonces, el diezmo se queda guindando. Mira, mi hermano, si tú quieres que Dios te bendiga y te prospere, lo que te dio no se lo... Mira, con toda honestidad, todos mis años de vida, le agradezco a Dios porque Él me ha permitido estar en su casa. Y Él no me ha fallado. He ido a viajes misioneros sin dinero. Y siempre recuerdo una vez que iba para un viaje misionero. Sí, yo voy. Y mamá me decía, Juana, ¿tú tienes dinero? No, no tengo dinero, pero Dios me va a dar. Y miren, mi hermano, a la ahí como casi de 2 meses. Y esto no eran 300 pesos, eran casi 1000. Mire, Dios suplió. Cuando tú y yo somos fieles a Dios en las finanzas, Dios es fiel contigo. Pero decimos, no, porque eso era para el Antiguo Testamento, los diezmos. Es que en el Nuevo Testamento casi no me habla de diezmos. ¿Y sabes qué? Te voy a dar más que un la nada más. Un la nada más. Y es que esa iglesia surge y nace de los judíos. Así que esa iglesia naciente no había que hablar de diezmo ni nada, porque ellos sabían lo que era diezmar. Ellos sabían lo que era llevar las primicias. A tal grado que los hermanos pudientes comenzaron a vender sus propiedades para hacer el sustento de la iglesia. Bien, así que hermano, no le falla a Dios con tu diezmo. Y el diezmo, mire, el IVU nos cobra más. El IVU, y vuelve Dios, nos cobra más. IVU de todo lo que tú compres. Y el diezmo es una 10ª parte de tu sueldo. De esa bendición que Dios te ha permitido tener para el sustento de su casa. Mire, yo doy el diezmo y lo que haga, eso es problema de la congregación como lo administre. Aquí, gloria a Dios, a final de año, principio de año, nos dan un informe financiero para aquel que siempre está de que, ay, ¿qué pasó? No, hermano, dele a Dios de lo que Dios te da a ti, porque en una 10ª parte no es nada para todas esas bendiciones que Dios nos da. Así que nos toca velar por aquellas personas, por aquellos hermanos que son más necesitados. Y que sí, hoy día, aunque tengamos un trabajito, todos necesitamos. Aunque tengamos, miren, finca, que tengamos propiedades,
necesidades, pero siempre tenemos que acordarnos de aquellos que tienen menos. Aquí, según este mandamiento, el pueblo de Israel tenía que perdonar las deudas del otro judío cada 7 años, en este año sabático. El extranjero era medido de otra manera. Tenía que pagar ese reintegro. Bien. Y el versículo 4 detalla bien por qué existía este año sabático. Y me gustaría, aunque ya lo leímos, me gustaría que la hermana Esperanza nos diga por qué estaba, ¿verdad?, ese mandamiento, por qué Jehová lo dijo. Y ahí lo dice bien claro. El 4. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Así que el propósito de ese año sabático, de ese perdón de deuda, era para que no hubiese pobreza en su pueblo. Miren cómo Dios ha tenido ese cuidado de siempre, desde un inicio, de que el pueblo, esta nación de Israel, ¿verdad?, estuviese con su gobierno y demás. Ahí está el mandamiento para que no hubiese pobreza. Esto a mí me dice que la culpa de la pobreza en el planeta Tierra, quien la tenemos, somos los mismos seres humanos. Y mira que mucho nos gusta echarle la culpa a Dios. Dios, ¿por qué hay tanta pobreza en Haití? ¿Por qué hay tanta pobreza en África? Y cuando seguimos, ¿por qué hay tanta pobreza aquí? Entonces, siempre la culpa se la echamos a Dios. Pero Dios le ha dado al ser humano un libre albedrío. Y si las naciones que son pudientes y demás pudieran ayudar a esos sectores bajos, ¿verdad?, de escasos recursos, el cantar de la historia humana fuera otra. Pero ¿qué ocurre? Que todo esto es a base de poder. El ser humano que no tiene a Dios en su corazón, siempre vemos ahí que quieren adquirir poder. Naciones que no tienen poder en cualquier área, sabemos que es subyugado del que es más fuerte. Ahora, tenemos ese conocimiento básico, pero ¿qué pasa? Tú y yo, como iglesia, nos toca el ayudar económicamente a los nuestros, a los que son más necesitados. Nos toca bendecir, nos toca ayudar. Cuando vemos una necesidad, vamos a hacerlo. Sin mirar a quién, calladito, sin pregonar. Porque cuando tú lo pregonas, ya tú adquiriste el elogio. Ya tú adquiriste lo que te tocaba. ¡Ay, qué tremenda, hermana Juan! Eso da. Mire, que yo no espere recompensa de Dios porque ya la humana la adquirí. Y esto tiene muchos factores, muchas vertientes, muchas ramitas, porque entramos en aquel que es vividor, en aquel que no le gusta ver nada y vivir del prestado. Mire, en la viña del Señor hay de todo. Así que usted, como hijo de Dios y como dueño de los recursos que Dios te ha facilitado, tú la manejas de la manera que más te convenga, sabiendo siempre que tenemos que tener un corazón generoso. Bien, y usted, ¿verdad?, yo te muestro lo que dice las Sagradas Escrituras. Lo demás, con esa, ¿verdad?, libre albedrío que Dios te ha dado, esa capacidad que Dios te ha dado, también tú ejerces, ¿verdad?,
ese don de, ¿verdad?, de manejar tus finanzas. Pero sí, la palabra nos invita y nos manifiesta que tenemos que ayudar al prójimo. ¿Para qué? Para que no haya pobreza. Así que Dios no quiere y no patrocina la pobreza. Dios no la patrocina. Así que aquellos que tienen más recursos deberían de ayudar a los de menos recursos. Y otra cosa que he aprendido, primero se atienden los asuntos de la casa, primero, y luego los de afuera. Bien. Tengo el conocimiento y sencillamente se lo voy a tirar ahí, usted piense, ¿verdad?, de que había una congregación que siempre daba su aportación a la comunidad y demás, lo que era la luz, el agua y todas esas cositas, y siempre iban las mismas personas porque no les gustaban trabajar y querían vivir también de... Y todas esas cosas, mis hermanos, las observamos, las analizamos, pero no por eso vamos a dejar de dar ayuda al necesitado. Tenemos muchas personas de la edad avanzada que solamente viven del segurito social y a veces no tienen para una luz, para un agua. Miren, muy cierto. Nos toca dar para que no haya pobreza. Vamos a ver el sustento y cuidado divino. Versículos 5 y 6. Hermana María. A la voz de Jehová tu Dios, para guardar cumplir todos los mandamientos que yo le ordeno hoy. Ok. Y el 6. Y el 6. La Biblia. Por eso, ok, por eso dije, no tenga la Biblia. La Biblia. Sí, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces con muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrás dominio. Sí, exactamente, una bendición que Dios le da al pueblo de Israel. Si tú haces esto, si tú das al que tenga necesidad, cubre sus necesidades, tú vas a tener siempre para dar. Tú no vas a tener que pedir prestado. La gente va a ir a donde ti, porque tú vas a tener. Mire, mi hermano, no sé, pero tenemos que aprender a creerle a Dios sobre todas las cosas en esto. Que mucho, ¿verdad? Muy pocas personas, pero sí he escuchado testimonios de lo que es la provisión. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Pero sobre ti no tendrá dominio. Eso es lo que no puede ver. Porque cuando se habla de dominio es de dominar. Y eso lo vemos, una persona que debe, ¿quién lo domina? Entre comillitas, a quien tú debes. Entonces, como Israel, si obedecía con este mandamiento de darle a los pobres, vamos a llamar así, sintetizarlo, el pueblo como nación iba a tener para dar y no iba a ser subyugado por otras naciones porque él no iba a pedir prestado. ¿Me hice entender? Porque ese es de dominio, es de dominar. En esta pero en el otro lado dice, pero sobre ti no tendrán dominio. Pues por lo tanto, Más o menos. no te van a dominar porque tú no vas a pedir prestado a otras naciones y no le vas a deber a otras naciones. Es una bendición, hermanita Carmen, la que Dios le está declarando ahí al pueblo. Préstala voluntariamente porque va a ocurrir esto. Tú no tendrás necesidad de pedir prestado
Y como no pides prestado, pues ya tú no vas a tener un acreedor sobre ti dominándote. Mira, págame, págame, págame. Y el asunto de la antigüedad, cuando una nación pedía prestado, ya prácticamente, vamos a decir, no era nación que se mandara por sí misma porque tenía una deuda. Así que no, vamos a hablar, hablamos de Colombia, de Puerto Rico, todas esas cosas y no. Así que una bendición que Dios le da, darle al que necesita, porque te voy a bendecir de tal manera que tú vas a tener para darle a otros y no para que tú pedir y otro pueblo se enseñoree de ti y tú dejes de ser una nación, ¿verdad? Ok. Pasamos al segundo tema, prestando a los menesterosos. Sabiendo que menesteroso es al pobre, necesitado, indigente, que carece de una cosa o de muchas. Bien, y vamos a darle lectura a los versículos del 7 al 11. Y ahí vamos a ver del 7 al 8 el mandato a prestar, del 9 al 10 la advertencia contra no prestar, y del 15 al 11, el versículo 11 del capítulo 15, la pertinencia del mandato. Y vamos a dejar, hermana, ahí la Biblia, Deuteronomio 15, versículos 7 al 11, por favor y gracias. Cuando haya en medio de ti menesteroso y alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cejarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Wow. Se lo estaba diciendo a Moisés cuando todavía no tenían tierra. Estaba en Cades de Bernea, ahí en la orillita del río Jordán, dándole y recordando, ya estos mandamientos ya se lo había dado Moisés al pueblo que quedó enterrado en el desierto. Y se lo estaba diciendo nuevamente a este pueblo que iba a cruzar la tierra prometida. Cuando yo te dé la tierra prometida y vaya un pobre a buscar lo que ya yo les dije ahorita, no estés pensando que falta un año para perdón de deuda y no le quieras prestar porque no va a poder pagarte. Estamos tratando de buscar ahí un versículo rapidito, pero la palabra de Dios es tan específica para nosotros, porque dice esto, que cuando veamos la necesidad, no le digamos al hermano, ay hermanito, voy a orar por ti para que Dios te supla. Cuando tú tienes la capacidad de poder bendecir a ese hermano. O sea, si esa petición llega ante ti y tú sabes que tú puedes con algo ayudar, hazlo. El Señor dice, hazlo, me toca a ti. Y por algo lo viste. Por algo llegó donde... Sí, por algo lo viste. Y es que, mira, hermano, hacemos de la vista larga. Ajá, hermano. El testimonio nació de un pasillo. El tiempo, el 15. Yo no llego de cuantas cosas antes, fíjate, después a veces está bien lleno y se vacía. Y el hijo ahí se vació en el pasillito. Entonces, porque ya sabe,
Algo que ya no me da tiempo de que informe y eso es una cosa que Tienen el para realmente Sí. eso, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Como dice nuestra hermana aquí presente, es un don de servicio. Y aquí, gloria a Dios, en nuestra congregación hay bastantes hermanos con ese don de servicio. Y si tú viste la necesidad, es porque puedes cubrir. Yo quiero hacer la aclaración. Y cuando cubres, Dios te bendice. Pero como dijo nuestra hermana Mamita, perdóname, como dijo nuestra hermana Mamita, Dios te suple, te bendice cuando lo haces de un corazón generoso sin pensar en qué yo voy a obtener. Pero que si yo dice no, porque la Biblia me dice que yo dé y me va a dar 100 por uno, pues yo lo voy a dar porque esperando en el 100. Pero no está dando con un corazón generoso, está buscando, no, y eso no brega de esta manera. El reino de los cielos no brega de esa manera. Usted da, olvídese, tira el pan sobre las aguas. Señor, mira, te doy. Lo demás, eso le toca a Dios, pero tenemos que pedirle a Dios que nos cambie este corazoncito nuestro y nos dé esos corazones generosos, esos corazones de servicio. Y vamos a ver a Dios obrando en nuestra casa en manera especial, pero sin yo estar pendiente de qué es lo que Él me va a retribuir. Sí, no, yo quiero hacer, ¿verdad? Traer un comentario y una recomendación a cada uno de nosotros y a nuestros hermanos, porque esta es una congregación grande, ¿verdad? Probablemente hay cosas que yo no vea, pero si usted la ve, por favor, comuníquela, ¿verdad? Porque queremos que siempre todos nuestros hermanos estén bendecidos, como dijiste tú primero, ¿verdad? Los de la casa y luego seguimos extendiendo. Que no se quede un hermano nuestro con alguna necesidad y no se sepa y no se haya podido. Sí, gracias, ¿verdad? A nuestra hermana Marta por traer ese punto y es bien especial. Nosotros como cuerpo de Cristo, como la iglesia de Jesús vive, que somos un solo cuerpo, somos una familia. Y a veces nuestra familia es esta, porque nuestra familia de sangre son más alejadas o está lejos, y nos convertimos en eso, en hermanos. Y esa sangre que corre por nosotros es la sangre que nos lavó, la sangre de Jesucristo. Así que si vemos una necesidad y uno sabe que mira es económica, es bastantito, vamos a traerla acá, ¿verdad? A la junta. Y ellos bregarán, porque siempre bregan, hermano. Y hay que ¿verdad? Ser guarda de nuestro hermano en todas las áreas. Y como ya les mencioné, y voy a hablarlo así rapidito, que cuando Dios le dice a través de Moisés a este pueblo, no pienses en que el año de remisión se acerca y no le prestes a tu hermano pobre, porque, mire que esto es terrible, porque él va a clamar contra ti y se te contará por pecado. Mira, sí, porque la oración va a ser tan sencilla como, Señor, mira, fui donde fulano y no me ayudó, Señor. ¿Verdad? O sencillamente, Señor, mira, toco puertas y no hay, y ya Dios todo lo ve, Dios sabe a quién tocó. Exacto. Mire, hermano, y a veces tenemos que ser empáticos, ponernos en los zapatos del otro. De verdad, ponernos en los zapatos del otro, hay que ayudar. Porque si no ayudamos, pudiendo, se nos puede contar como pecado. Y, como dice la palabra, siempre vamos a tener pobres, siempre vamos a tener hermanos necesitados, siempre tenemos que tener ese corazón generoso para ayudar. Ok, y por eso, ¿verdad? Esa pertinencia del mandato de ayudar, porque siempre vamos a tener personas que tenemos que ayudar. Tercer tema, las leyes sobre los esclavos. Deuteronomio del 12 al 18. Vamos a ver del 12, 14 y 18, liberando los esclavos. El 15, la razón del mandamiento. Y la esclavitud voluntaria, versículos 16 y 17. Y del 12 al 18, por favor, nuestra hermana Magali, fuerte y clara. En la Biblia. Si se vendiere a mi
tu hermano hebreo o hebrea, y te hubieres servido 6 años, al séptimo te despedirás libre. Y cuando despedirás libre, no le enviarás con las manos vacías. Te abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Te darás de aquello en que Jehová te hubiera bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás tu oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando la enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Amén. En este año sabático, ya ese séptimo año, ya lo cuenta, ¿verdad? Por ordenanza de Dios, empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, empezaba ahí. Y ahí había liberación de deuda. Otra cosa que no está en la clase, pero que sí también ocurría, era que al séptimo año la tierra tenía que descansar. No había que sembrarla. No se podía sembrar. La tierra tenía que dejarla descansar para que ella recuperara nutrientes y demás. Mira lo que Dios siempre ha tenido cuidado. De los pobres, pero también de la tierra. Pero nosotros hoy en día eso entonces dale el abono porque ya la tierra deja de parir. ¿Y qué es lo que pasa? Que la tierra se puso mala. La tierra no se puso mala. Es que la estás esforzando todo el tiempo sin dejarla descansar. Así que, mandamiento de Dios. Año sabático, la tierra tenía que descansar y tú solamente cosechabas lo que la tierra te producía. Así que en el séptimo año, ese año sabático, se liberaban las deudas y también la tierra descansaba. Ahora, esto, ¿verdad? Que estamos ahora en los versículos 12 al 18, las leyes sobre los esclavos. Si había un judío, como en todas las épocas, que tanta es la pobreza que no tienen para pagar, ellos iban donde el deudor y se vendían, comillita, como esclavos por 7 años. Ahí no estaba lo de la remisión de deuda ni nada de eso, ¿bien? No había un año sabático para ser libres, ¿no? Ellos tenían que cumplir 6 años y al séptimo año eran libres. ¿Me hice entender? Yo entendí. Ok. Así que este judío tenía esta necesidad, no podía pagarla, iba donde su hermano, te voy a servir los 7 a 6 años por mi deuda. La viuda que Eliseo, ¿verdad? Tuvo que ayudar porque sus hijos, el acreedor venía a llevárselos como esclavos porque había una deuda que pagar. Y entonces, si ellos no podían pagarla, pues ellos lo cogían como esclavo. Ahora, eso ya estamos claros, ellos tenían que cumplirlo. Al séptimo año, el dueño de la deuda tenía que darlo en libertad y no dejarlo que se fuera solo, ¿verdad? Más que con su ropita, sino tenía que también darle de lo que Jehová Dios lo había bendecido, porque él le había trabajado de gratis. Bien, vamos a ir de gratis, ¿verdad? En comillita. Al trabajarle de gratis, había también adquirido riquezas y no podía dejarlo ir con las manos vacías. No decía cuánto. Sencillamente, de lo que Jehová te ha prosperado, tiene que darle y en abundancia. Esa sí palabra sí está, y en abundancia. Ahora, si ese esclavo, esa persona que fue esclava para pagar la deuda, se quedó también con esa familia, los ama tanto, ellos se portaron tan bien que ellos han decidido, no, yo me quiero quedar en tu casa de esclavo sirviéndote.
Entonces, el dueño de la deuda iba a la puerta de la ciudad, porque a todo esto había que mediar, ¿verdad?, como un pacto. Tenía que pactar de que si él decidía, o ella o él, decidían quedarse como esclavo con esa familia, y venía después que todo quedaba claro, que, ¿verdad?, que él accedía y ellos estaban, ¿verdad?, legalmente estaban en desacuerdo, se llevaban a esa persona y le perforaban la oreja, en señal de que era un esclavo por decisión, sea hombre o sea mujer. Así que, ¿verdad?, buscando, ¿verdad?, adaptarlo acá a nuestra época, ¿verdad?, y para así como que dice, quiero hablar. Que eso nos ha pasado a nosotros. Somos siervos, esclavos de Cristo. Bien, pero ¿sabes qué? Para ser un esclavo por decisión propia, habría que ser perforados la oreja, el lóbulo de la oreja, en un testimonio visible en el cuerpo. Pero quien pagó todo fue Jesucristo, fue Jesús. El cruz del Calvario fue perforado, y no solamente el lóbulo, las manos, los pies, la cabeza también. Y solamente nosotros lo que tenemos que hacer es aceptarlo como Salvador personal y vivir para Él. Amén. Ser crucificado juntamente con Él en esa cruz del Calvario, simbólicamente. Así que mis hermanos y mis hermanas, Dios nos manda a tener un corazón bondadoso, un corazón generoso, un corazón dispuesto a bendecir a los menos, a los que tienen menos, y suplir sus necesidades en la medida que podamos. Amén. Así que yo les insto a ustedes, mis hermanos y mis hermanas, ¿verdad?, que en ese culto de amor cristiano seamos generosos para suplir las necesidades primero de la casa y luego los de afuera, en la medida que nosotros como cuerpo de Cristo podamos ayudar. Así que Dios le bendiga, Dios te guarde. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Señor, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por esta clase bíblica. Gracias te damos, Señor, porque tú eres maravilloso y porque tú eres grande. Permítenos, Señor, a nosotros y a nosotras tener corazones generosos, corazones dispuestos, Señor, a bendecir a otros. Señor, suple las necesidades de tu casa, suple las necesidades de tus hijos, Dios mío, y da en abundancia para que así mismo podamos bendecir a otros. Gracias, y todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias.